que se cortó a la mitad del comentario que estaban haciendo. Entonces, pues bueno, ¿qué más seguía? No sé quién estaba hablando, no logré identificar. Sí, profe Alexandra. Alexandra. Yo le estaba diciendo que, digamos que en un aula de clases podemos encontrarnos 30, 40 niños y que todos viven una situación diferente. Y pues como su merced lo dice, o sea, vienen de vereda, vienen desplazados, vienen hasta violados los niños, con abuso sexual, bueno, el rechazado de la familia, no sabemos. O también hay niños que todo lo tienen y no les importa perder una nada, porque siempre lo van a tener. Entonces, son situaciones en las que uno se tiene que enfrentar y como maestra debemos tener mucha sabiduría para cada caso. Es Correcto, eso. Alexandra. Muy buena la palabra sabiduría, realmente. Es cierto, hay que ser muy sabio en ese sentido. Les propongo un ejercicio chiquito de unos 5 minutos en donde les pido el favor que cada una de ustedes piense en su colegio. ¿Listo? Cuando ustedes estaban por allá estudiando, qué sé yo, a los 13, 14 años, póngale usted octavo, noveno. Quiero que piensen e intenten recordar cómo era su colegio, cómo eran sus profesores, cómo eran sus compañeros, ¿listo? Y quiero que se den cuenta ustedes de cuáles eran las características de su colegio, ¿listo? Empiezo yo para darles el ejemplo, pero por lo menos esa parte de mi educación yo la hice cuando vivía en Bosa, ¿listo? Y en Bosa, pero era un barrio que hasta ahora se estaba construyendo. O sea, es un barrio nuevo, reciente realmente, pues que surgió por ese crecimiento de población tan grande que tuvo Bogotá. ¿Listo? Y si yo me pongo a pensar, yo me doy cuenta ahora como profesor de un montón de cosas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al ser un barrio nuevo, llegaban personas que iban era a invertir plata, o sea, personas que tenían recursos, ¿sí? Pero al ser un barrio nuevo, también llegaban las personas que no tenían dónde vivir, o sea que hasta ahora se habían hecho a su primer lote, su primera casa, ¿sí? Es una urbanización, entonces pues eran la primera casa que muchas personas tenían, ¿sí? Y los colegios realmente no existían en ese barrio. Yo alcancé a estudiar en unas casetas que eran prefabricadas, en donde realmente lo que hizo el gobierno pues fue colocar pupitres, tableros, profesores. Eso era lo que había. Si se rompía un vidrio, el vidrio quedaba roto. El patio era un tierrero, que de hecho así le decíamos, el tierrero, porque eso era hagan de cuenta, una cancha de fútbol, pero en tierra, porque era por donde había pasado como la excavadora pues a hacer su trabajo de, qué sé yo, echar el cemento para construir las casetas. Y yo solo estudiaba lunes y miércoles, porque yo era de la jornada mañana. Los martes y jueves estudiaban los de la jornada tarde, ¿listo? Y el viernes solo íbamos a reclamar el refrigerio. Ese fue mi grado octavo. Todo mi octavo y casi parte de noveno. Ya después con el tiempo construyeron ahí un mega colegio y pues bueno, nos pasamos a estudiar en el mega colegio. ¿Qué factores veo yo? Claro, yo me pongo a pensar como estudiante pues yo digo, a mí en octavo me robaron, porque pues yo no hice octavo, yo hice medio octavo, porque solo estudié lunes y miércoles, ¿sí ven? Sala de sistemas no teníamos. El profesor llegaba y nos dibujaba la pantalla del computador en el tablero. ¿Mm? Y pues nos decía, vean, cuando ustedes quieran hacer un escrito, ustedes buscan la W azul y le dan clic ahí. Y uno no tenía un mouse, entonces uno decía, ¿y qué carajos es un clic? ¿Sí ven? Entonces, si yo me pongo a pensar, pues claro, eh, ahí hay unas condiciones, habían unas condiciones, ¿cuáles eran? Que era un barrio nuevo,
que estaba llegando gente de muchos lugares. O sea, habían un montón de lugares ahí reunidos, qué sé yo, el santandereano que había llegado a Bogotá, el rolo que ya, pues ya vivía en Bogotá pero se trasteó, el que vivía en Suba, eso era un revuelto increíble. Y encima por ese tiempo había un fenómeno social que eran las barras bravas. Entonces, pues estaban los de Millonarios y Santa Fe precisamente, de Nacional casi no había. Después con el tiempo fue que llegó la barra brava de Nacional. ¿Mm? Pero entonces es un ejemplo de las condiciones bajo las cuales yo estudié, ¿sí? Y no estoy hablando hace mucho, estoy hablando hace unos 12, 14 años. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones políticas en ese momento? Pues estaba el país metido en una guerra, ni la más berraca, en donde cada día en las noticias salía que habían matado a tales, que habían matado a tales de un lado y de otro. Las condiciones sociales pues eran que la gente estaba viniéndose mucho hacia Bogotá porque era la única parte del país medianamente segura. También estaba la condición social de que llegó aquí el barrismo y se convirtió en barras bravas. También fue el auge de la drogadicción en adolescentes. También había otra condición que era, todos mis compañeros del colegio ahorita tienen 2 hijos mínimo. Y son niños ya grandes, porque fue la ola de embarazos de adolescentes de esa época. Ya ahorita está mucho más controlado, pero de hecho en mi curso yo creo que si salieron unas 3 4 sin hijos, o sea, que llegaron a 11 sin ser mamás, pues fue mucho, ¿sí ven? Son condiciones políticas, económicas y sociales bajo las que yo estudié. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones político, económico y sociales bajo las que ustedes estudiaron? Ese es el ejercicio. Bueno, comienzo yo. Eso está bien, Marjorie, la iniciativa. Bueno, pues comenzando, yo no soy de acá de Bogotá. Entonces, yo soy de Cartago Valle y yo llegué en el 2009. En el 2009 llegamos nosotros a este barrio. Mi mamá ya se hacía como 2 meses, ya estaba acá. Para mí fue un cambio muy, mejor dicho, muy drástico, ya que pues yo vengo de un pueblo donde pues si hay masacres, digamos, si es porque alguna persona hace algún daño a la sociedad, ¿sí? De resto no hay robos, no hay hurtos, no se ven las violaciones así tan seguidas acá, o sea, es un pueblo más tranquilo. Y llegar acá y llegar a un cambio en el sentido de que las personas, o sea, acá como que lo desorientan a uno, el tráfico es rápido, la gente anda ligero, el ambiente escolar era pesado porque en ese tiempo pues yo estudié 11 en el Socarrás, acá en Bosa, el cual los alumnos metían vicios en los salones. No vi clase de religión, ni de inglés, ni de sistema. Fue como que la educación estuvo como muy, no me pareció como muy, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo se le puede decir a eso? Era mala, es la realidad. Sí, sí, literal era así. Para mí fue muy difícil porque pues aparte de eso, en ese tiempo también estaba el barrismo allá. Entonces, digamos, uno salir de clase y en un momento a otro se formaba la pelotera y me tocaba pedirle el favor a alguno de los profesores que me sacaran hasta el alimentador porque yo no estaba acostumbrada a eso. Entonces, para mí era muy difícil convivir de esa manera. Mejor dicho, yo creo que para mí la mala educación que recibí fue en el grado 11 de parte de, no sé si es por la parte administrativa o qué pasaría con la educación, pero pues se le salió de las manos en ese año al colegio como tal. Y pues el barrio no era que fuera muy bueno tampoco porque pues lo mismo que pasaba en el colegio pasaba en el barrio, entonces para mí fue muy difícil. Bueno, Pero ya Marjorie, creo que todo en la vida se vuelve costumbre. Yo creo que más de una persona que vive acá, pues no hay que ser desagradecidos, pero más de uno que no es de acá, no estamos felices, sino es como, como resignados a que ya nuestro hogar está acá,
mi hija vivía, o sea, mi hija es de acá, mi esposo es de acá, entonces como que ya es resignación. No hay que ser desagradecido, pero pues yo creo. Marjorie, lo que dijo, me decía mi profesor de álgebra en octavo. Uno nacía y nacía en Bosa, se reproducía en Bosa, se casaba en Timisa y lo enterraban en el apogeo. Eso es, y lo que dice Marjorie es cierto, ese es un resultado. Y ahí es cuando Marjorie hace una muy buena pregunta. No sé por qué. ¿Por qué? Porque casualmente es el mismo año en el cual yo estaba prácticamente haciendo 11. Eh, y eh, ¿por qué esa época fue tan difícil para la educación? Porque en ese año, de hecho desde hacía 6 años antes, a nivel político, y desde hacía años, pero décadas, a los colegios no se les daba realmente recursos, ¿sí? Plata, ese era el asunto, no había plata, no se les daba, ¿sí? ¿Qué pasó? La educación se pegó una atrasada en Colombia increíble, una cosa salvaje. Entonces, y cuando nos dimos cuenta, pues ya teníamos la educación atrasada, qué sé yo, habían colegios que todavía utilizaban tiza cuando ya habían colegios que tenían computadores, ¿sí ven? Entonces, ese es lo que Marjorie está diciendo es el resultado de unas condiciones políticas de ese momento. En ese momento, la gente y el gobierno estaba metido era en la guerra, la guerra. Hay que matar guerrilleros, los guerrilleros, hay que matar paracos, los paracos, hay que matar a yo no sé quién. Y estaba el país, era en ese sentido, ¿sí? Y en ese sentido, el problema es que no hay ni educación, no hay salud y no hay nada. Ese es el problema realmente. ¿Listo? Bueno, Tatiana, su ejercicio. Profe, pues la verdad, em, eso, octavo y noveno fue más o menos como para mí el 2015-2016. Y lo único que recuerdo así grave es que todo octavo yo no tuve profesora de español, porque la profesora apenas empezó el año se accidentó, fue unos días en bastón y de ahí no volvió. Nunca, o sea, duramos todo ese año sin profesor y no nos dejaban ahí. No llegaba un profesor de reemplazo, absolutamente nada. Eh, embarazadas, pero pues de grados más avanzados. No, incluso en mi salón, ya para ese tiempo había niñas embarazadas y el consumo de drogas que yo creo que siempre ha sido muy constante en los colegios. Muy interesante lo que dice Tatiana. De hecho, el consumo de drogas en los colegios empezó más o menos en el 2007. Antes el consumo de drogas no era tan grave, Tatiana. Realmente fue la época en donde estudió Marjorie y donde estudié yo, en que las drogas se salieron de las manos. Antes lo que pasaba era que, qué sé yo, que había una casa sola y los pelados de 11 se iban a tomar. Y tomaban, qué sé yo, por ahí el vino que había quedado de la Navidad, ¿sí? No era una cosa tan grave. Pero el asunto de las drogas es realmente, pues, reciente, podemos decir, lleva unos 10, 11 años. Pero vean ustedes cómo lo dice Tatiana. Tatiana dice, yo creo que eso ya es en cualquier colegio y lo de siempre. ¿Sí ven? Eso es ya una condición social. Hubo un cambio social en cuanto a las drogas. ¿Mm? Muy bien, Tatiana. Alexandra o Alejandra, no sé quién abrió el micrófono ahorita, que escuché que ya estaba como lista. Yo, Alejandra. yo sí. Bueno, pues yo me gradué no hace mucho, en el 2017. Entonces, pues en esa época, bueno, el grado más o menos octavo, séptimo, era la moda de la electrónica y ser emo. Ay, no, eso, eso era muy berraco porque el que no fuera eso o no se peinara así o bueno, no escuchara esa música no era popular, no tenía amigos en su Facebook, bueno, en fin, eso era una cosa de locos. Bueno, pues en sí, pues
muchos no del salón que no eran así, porque pues obviamente sus papás no lo dejaban, entonces era como el rechazado del salón, era el que no tenía amigos o bueno, cosas así. Pero en sí, pues como que siempre hubo profesores, o sea, fue como una educación muy normal. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Es un panorama de la educación más reciente, ¿no? De una Colombia que mal que bien avanzó un poquito en educación, ¿listo? Ahorita ya todos los muchachos saben que es un computador, ya lo han visto en su colegio, todos los colegios tienen internet, y aunque no crean, eso es un avance considerable. Eso en Bogotá, porque hay colegios fuera de Bogotá, créanme que los colegios son otro mundo, ¿listo? Bueno, alguien que haya estudiado hace rato, quiero escuchar a Profe, yo. alguien, Alexandra, dale Alexandra. Bueno, yo hace como unos 20 años. Y pues yo me acuerdo que lo malo que yo pude ver en mi colegio fue la Coca-Cola bailable, fue el chismógrafo, pero digamos así que yo dijera droga, no. Bullying casi no. O sea, todo era como más muy marcado de que lo regañaban a uno, los profesores todavía a uno lo mandaban, uno todavía hacía caso. Y de pronto más que eso era como las capadas en clase. Digamos que uno se salía y no entraba a clase. Pero así eso fue como lo más raro, pero en asuntos de droga y de esto no alcancé a vivir. Perfecto. Si ven lo que les decía, miren la diferencia entre Alejandra, Marjorie y Tatiana. Digo, Alexandra, Marjorie y Tatiana o Alejandra, ¿sí? Son tres sociedades, tres modelos prácticamente de educación distinta. Alexandra, muchas gracias, lo dice. Alexandra, el chismógrafo era de cuando yo estaba en preescolar prácticamente. Entonces, ahí, haga usted la cuenta ahí. Y miren lo que dice Alexandra, chismógrafo, la Coca-Cola bailable, que eso ahorita se conoce, en mi época se le llamó fue chiquiteca, que era un salón comunal y con bolsas de basura en las ventanas y eso no era tampoco que hubiese trago ni nada de eso, sino el que lograba meter por ahí trago y era una cosa de, se tomaba usted un aguardiente escondidas y chao, eso no era más, ¿sí? Obviamente, pues decían, uy, no, qué borrachera, que yo no sé qué, pero pues cosa de adolescencia, ¿listo? Mientras que de pronto ahorita Alejandra y Tatiana nos pueden hablar de otras dinámicas, ¿sí? Ya muy diferentes, en donde probablemente en lo que nosotros conocíamos como chiquiteca ya haya consumo de drogas fuertes. Ahorita hay un montón de drogas que incluso yo ya me siento es como desactualizado para lograr identificar, porque hay drogas que yo digo, y eso existe, y no es porque el profesor Cristian esté atento a las drogas, no, es que uno como profesor debe saber qué es lo que está pasando en ese ámbito, ¿sí? Para saber, hay gente que piensa que todas las drogas son marihuana y entonces está buscando al muchacho con los ojos rojos que vuela pues a marihuana para mirar si es que está drogado o no. Y hay estudiantes que pueden estar drogados y estar hablando con usted y usted ni cuenta se da porque tienen unos actitudes que nada tienen que ver con la marihuana. Entonces, por lo menos un estudiante que no está enfermo pero va constantemente al baño. Ahorita hay de moda una droga que lo que causa es diarrea y erecciones en el caso de los hombres. Y entonces usted los ve y no huelen mal, no tienen los ojos rojos, nada de eso. Entonces uno tiene que estar también pendiente de eso. ¿Sí ven? Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar en el ejercicio para cerrar? De cómo fue, Lorena puede ser, cómo fue, bueno, Lorena Celeita, sí. ¿Cómo fue tu colegio? Piensa, tus compañeros, cómo eran, cómo se vestían, cuáles eran los temas de conversación cuando se sentaban a hablar, cómo se conseguía novio. Todo eso hace parte de una cuestión social que tiene que ver mucho con la economía y la política. Vaya usted y mire los pelados, ahorita se consiguen novias por WhatsApp. Antes no, antes usted tenía que pasar la vergüenza
de ir y poner, disculpen la expresión, pero poner la jeta a usted allá y decir, venga, usted me gusta y quiere salir conmigo o algo así. Ahorita ya no. Por eso es tan fácil que tengan 4 o 5 novias. Porque a todas se les envía el mismo WhatsApp, ¿sí ven? Y eso es un cambio social. Aunque suene chistoso, pero es un cambio social. ¿Listo? Entonces, no sé, Lorena, ¿quieres compartir? O, ¿sí? Profe, pues realmente yo siempre estudié en el mismo colegio y pues no, la educación fue buena. El colegio es el INEL del Tunal, pero siempre lo que decían, lo que es la drogadicción, los embarazos, las peleas, que fue como lo que más se veían, que entre los mismos colegios se esperaban de pronto a la salida, que las peleas y eso, pero del resto no, no más. Listo, gracias Lorena. Ojo con ese del resto nomás. La idea es que ustedes miren a fondo, ¿sí? ¿Por qué, Lorena? Porque que tú hayas estudiado en el Tunal ya es algo importante, créeme. Porque el Tunal no es Bosa, el Tunal no es Engativá, el Tunal no es Fontibón, el Tunal no es Usaquén. Por el hecho de ser el Tunal ya hay unas condiciones. ¿Listo? Sí, profe, eso sí, lo que, pues lo mismo, o sea, lo que es la drogadicción, que las barras, que las peleas en el colegio, fuera, y eso, profesor, pero pues no sé qué más. ¿Sí ven? Eso es lo que yo quiero que ustedes que tengan como reflexión del día de hoy. ¿Listo? Que ustedes aprendan a mirar, a darse cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues cada uno de nosotros también tiene sus asuntos en la educación de cuando éramos estudiantes. Y eso nos trae unas consecuencias. De pronto, si Lorena no hubiese estudiado en el Tunal, si no hubiese estudiado, qué sé yo, en el Galán, o en Suba, o en Fontibón, en otro lugar, de pronto sería otra la historia. Así como de pronto si Tatiana no hubiera estudiado en la época que estudió, sino en otro momento, sería otra la historia, ¿sí? Y no es solo porque el tiempo cambie, sino porque es que cambian las políticas, cambian la sociedad, cambia la tecnología, todo cambia y todo va afectando. Entonces, Lenny dice, en mi colegio se conseguía novia por medio de fiestas donde se realizaban las chiquitecas. Vi mucho bullying, también se veían las peleas, se ponían citas en los parques y llamaban a los profesores y se armaban las peleas y bueno, porque se hacían mal, ¿sí? Yo creo que Slen y yo entonces somos como de la misma época, al igual que Marjorie, ¿sí ven? Entonces, la gran pregunta que ustedes tienen que hacerse siempre que entren a un salón y siempre que ustedes lleguen a un colegio es en qué colegio y en qué salón y con qué personas estoy. ¿En qué sociedad es la que estoy? ¿Cuál es la historia de este colegio? Por ejemplo, lo que les decía, mi colegio pasó de ser un barrial, que eso es lo que hicieron con nosotros, es un delito que hizo el Estado porque a mí me robaron la educación un año junto a como 2.000 estudiantes más. Eso trae sus asuntos, ¿sí ven? Bueno, chicas, entonces, esa es la clase del día de hoy. Para la próxima clase tenemos la lectura que espero que todas las hayan hecho de El libro de los cerdos o de Llora corazón pero no te rompas. ¿Listo? Ya con esto damos por finalizada la unidad de pensamiento pedagógico. Espero que les haya sido muy fructífera, que hayan aprendido mucho. Un comentario que me queda es algo muy chévere que dice Marjorie y ustedes se van a dar cuenta, en Bogotá siempre vivimos de afán, siempre caminamos rápido, siempre hablamos rápido, siempre vamos tarde, ¿sí? Y eso es muy duro para los profesores de ciudad cuando van a otro lugar en donde todo es con paciencia, paciencia, tranquilo. Eso tiene que ver también con la sociedad, la política y la economía. Bogotá, por ser la capital, es una ciudad en que lo haces o te largas, así de simple. Por eso vivimos de afán. ¿Listo? Bueno, chicas, comentarios finales. ¿Algo que quieran comentar, decir, agregar? ¿Nada? ¿Ninguna? Bueno, señoritas.
Las invito a que sigan con la profe Jenny en su siguiente clase y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, profe. Gracias, Bueno, que profe. estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Chao. Gracias. Bueno, Alexandra, que estés bien.